va a correr a cargo de Ana González Mozo y Jaime García Máiquez, que trabajan en el museo, en el Departamento de Documentación Técnica y Laboratorio. Son especialistas en el estudio del dibujo subyacente y tienen un largo recorrido en el museo, llevan muchos años, participaron ya en la exposición del trazo oculto de 2006 y hoy van a presentar una máquina de reciente adquisición en el museo, una cámara multiespectral, y nos van a presentar las mejoras, las ventajas, los descubrimientos de esta nueva máquina con algunos ejemplos. Lo van a hacer a la limón, yo creo que va a empezar Jaime y luego se irán alternando, de manera que, Jaime, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Ha sido un lujo tenerte, Lola, como compañera y haber compartido contigo tantas investigaciones, tantas vivencias. Ha sido estupendo, muchas gracias. Como dice el título de esta charla, Profundizando en la pintura, hoy nos vamos a adentrar en el terreno de lo no visible, de lo oculto a simple vista. Esto nos ayudará a entender mejor lo que vemos y explicará en parte el por qué lo vemos de una determinada manera o de otra, el proceso creativo de un artista en una obra en particular y su manera de trabajar en general. Esta tarde la dedicaremos a la radiación infrarroja y a las cámaras infrarrojas que se han utilizado en este museo desde hace más de 50 años, poniendo un especial interés en explicar el tipo de radiación de la que estamos hablando, la historia de la técnica infrarroja en el mundo del arte y los nuevos dispositivos multiespectrales que el Museo del Prado ha adquirido gracias a los fondos europeos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible. En la diapositiva podemos ver todo el espectro donde solo lo visible al ojo humano corresponde con esta pequeña parte de aquí, que va de los 350 a los 800 nanómetros de longitud de onda. El resto de la radiación, que ocupa la mayor parte del espectro, es invisible para nosotros, bien porque tiene una longitud de onda mayor, como la luz infrarroja o las ondas de radio, bien porque tiene una longitud menor, como los rayos ultravioletas o los rayos X. La radiación infrarroja de nuestro interés es la región situada entre la luz visible y el infrarrojo lejano, aproximadamente entre los 700 y los 5000 nanómetros. Son clasificados, como estáis viendo aquí en esta imagen, en el infrarrojo cercano, que es lo que vendría a corresponder con la fotografía infrarroja, el infrarrojo medio, que a su vez se subdivide en infrarrojo de onda corta, para el que valen los detectores CCD INGAAS, o el infrarrojo que se llama propiamente medio, de 3000 a 5000 nanómetros, donde los detectores son los de INSB, de antiniuro de indio. Sabía que lo iba a decir mal, porque es imposible decirlo. Y después estarían los infrarrojos de onda larga y de onda muy larga. El principio físico de la reflectografía es el siguiente. Los objetos, no hay que olvidar que las pinturas son objetos materiales, absorben cierta parte de la luz y reflejan otra. El color que nosotros percibimos no es más que la reacción que se produce en el cerebro de la luz que llega a nuestros ojos reflejada por esos objetos. Las cosas negras lo son porque absorben la luz de diferentes colores y las blancas porque reflejan toda la luz visible. En esta diapo podemos ver el efecto de las radiaciones en el esquema de un cuadro, aquí abajo. Aquí vemos en este esquema cómo la luz puede ser absorbida por los oscuros o reflejada por los claros en general. Y aquí cómo las diferentes longitudes de onda te van convirtiendo una pintura en segmentos que puedes separar unos de otros. En esta variada absorción de la luz depende lógicamente de las propiedades de los materiales que se han empleado para realizar la obra. Los blancos, rojos y amarillos absorben poco, mientras que los verdes o azules, algunos azules en realidad, lo absorben en mayor medida, y sobre todo el negro. Fijaros en esta imagen. El color negro con el que se dibujó la escena ha absorbido la luz infrarroja y no refleja casi nada en el sensor de infrarrojo.
En general, sabiendo discernir los negros con los que se ha pintado la obra con los negros con los que se ha dibujado, podemos reconstruir el dibujo subyacente que hizo el pintor, que es una de las funciones fundamentales de esta técnica. Pero también esta técnica tiene limitaciones, evidentemente. Ya hemos visto que si la preparación es blanca y el dibujo es en negro, el contraste es perfecto, como sucede en la pintura de los primitivos flamencos o la de los hispanoflamencos o la primitiva del Renacimiento italiano. ¿Y si la preparación es coloreada, práctica muy extendida durante el siglo XVI? ¿O qué pasa si el color del dibujo se ha utilizado en vez de negro un color marrón, un gris, un blanco, un rojo? Fijaros en este cuadro de Maíno, fijaros en el detalle del dedo, que se ve con mucha claridad a simple vista, y después en la reflectografía infrarroja prácticamente desaparece porque se ha realizado con un pigmento muy diluido de marrón con muy poca cantidad de negro. Esbozaremos rápidamente la historia de la luz infrarroja y de los dispositivos de registro. Los infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel. El científico colocó un termómetro de mercurio, lo podemos ver aquí en la viñeta histórica, en el espectro que se obtiene cuando se pasa la luz por un prisma de cristal, con el fin de medir el calor emitido por cada color. Descubrió que el calor era más fuerte al lado del rojo del espectro, donde no había luz o donde él no podía ver la luz. El calor se podía transmitir por una forma invisible de luz. Por eso la llamó rayos calóricos, que fue un nombre que él estaba muy orgulloso, que se utilizó en el siglo XIX y que luego se ha perdido a pasar por llamarse rayos infrarrojos, que también recuerda la historia de Röntgen, que llamó a los rayos, los llamó rayos X porque en realidad no sabía concretamente la naturaleza de los rayos que estaba describiendo, entonces los llamó X como, bueno, llamémoslo X, ¿no? Al año siguiente, en 1801, el físico alemán Johann Wilhelm Ritter descubrió la luz ultravioleta en un experimento similar al de Herschel, utilizando luz solar y un prisma de vidrio. Ritter notó que los rayos invisibles también cerca del borde violeta de un espectro solar oscurecían las separaciones de cloruro de plata más rápidamente que la luz violeta. Le puso, hablando ya de nombres, nombre de rayos químicos, porque afectaban químicamente y también se perdió y se utilizan ahora ultravioleta. Estos experimentos fueron los primeros precursores de lo que se convertiría en la fotografía técnica. La figura más importante para nosotros es la figura de Robert Williams Wood, profesor de física experimental, física óptica en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Como dijo su biógrafo William Seabrook, es el padre de la fotografía infrarroja y ultravioleta. Aunque el descubrimiento de los infrarrojos y ultravioletas y el desarrollo de las emulsiones fotográficas capaces de registrarlas son anteriores, él fue el primero en realizar fotografías intencionadamente con radiación infrarroja. Esta es la primera publicación con fotografías infrarrojas. Y ultravioleta, esta es oficialmente la primera fotografía ultravioleta de la historia, que se hizo a sí mismo en el estudio. La fotografía ultravioleta para el mundo del arte es fundamental. La luz ultravioleta crea una diferencia de fluorescencia dependiendo de la distinta materialidad del pigmento, de su antigüedad. Pensad en la importancia, y aquí han venido algunas compañeras restauradoras para detectar repintes, retoques. Aquellas fotografías infrarrojas necesitaban tiempos de exposición casi como de 10 minutos, y de ahí que fueran paisajes que los hizo alrededor de su casa en los Hampton o bodegones. Hace unos años se descubrió esta fotografía que estáis viendo en la imagen, cuyo negativo iba acompañado por este letrero. Primera fotografía infrarroja y la firma, Robert Williams Wood, y pone home, ¿no? Parece que es casa. Quizá esta sea verdaderamente la primera fotografía infrarroja de la historia. Él mismo hizo experimentos con pinturas ocultando información que luego se desvelaban con sus fotografías y sugirió el uso importante que este descubrimiento podía tener en el espionaje, en la guerra. Como efectivamente ocurrió, la fotografía infrarroja fue evolucionando paulatinamente en el ámbito bélico. Sus posibilidades para ver a través de la niebla, con dificultades ópticas, fueron muy importantes. La fotografía infrarroja se hizo popular en la década de 1930, cuando se introdujo comercialmente una película con la sensibilidad adecuada, y es aquí cuando se empiezan a hacer fotografías en los museos. Las primeras fotografías infrarrojas en el Museo del Prado las hizo Gonzalo Menéndez Pidal,
el hijo del famoso Menéndez Pidal, y se publicó con Diego Angulo en un artículo de importancia histórica para los que nos dedicamos al estudio técnico de las obras de arte en el año 65. Y esa hermosa foto de al lado es de un fotógrafo americano que en los años 90, con motivo de la publicación de un libro técnico sobre Velázquez, estuvo haciendo fotografías infrarrojas en el Prado. Mediante el uso de una cámara de un detector de sulfuro de plomo fue capaz... A ver, me he pasado de hoja. Con la aparición de la fotografía digital, la experimentación se basa en desposeer a las cámaras del filtro de infrarrojo que las protege de esta radiación. Con esa operación, que se puede hacer con cámaras ya en uso o comprarlas así de fábrica, se consiguen fotografías infrarrojas de buena calidad digital, pero siempre en el rango del infrarrojo cercano, 740 a 1100 nanómetros de longitud de onda. En torno a los años 70, el conocido sistema de vídeo Vidicon, con un rango de sensibilidad espectral entre los 800 y 2200, fue un salto cuantitativo que llegó de la mano de Van Asperen de Boer con la aplicación de la reflectografía infrarroja. El propio Van Asperen está aquí en esta fotografía mirando por la cámara en directo el dibujo subyacente del descendimiento. Aquí aparece Van Scoot, un investigador muy conocido de la pintura flamenca, los primitivos flamencos, un operario del IRPA, y Carmen Garrido, la que ha sido jefa del gabinete durante muchos años. Van Asperen estudió física y al hacer el servicio militar vio las posibilidades que tenía la visión infrarroja que entonces estaba utilizando en el ejército para la visión de las obras de arte. Introdujo las modificaciones necesarias para hacer óptimo todas estas aplicaciones. Mediante el uso de una cámara con un detector de sulfuro de plomo fue capaz de medir longitudes de onda mayores que las que se hacían hasta el momento. Lo sencillo de este equipo, su sensibilidad espectral y su capacidad para mostrar en un monitor el dibujo subyacente a tiempo real lo convirtieron en un instrumento utilizado en muchos museos. Aquí vemos el detector, la cámara de Vidicon, el circuito cerrado de televisión, aquí la pantalla donde se reflejaba el dibujo en directo, y aquí una cámara fotográfica que iba fotografiando el dibujo que iba saliendo en la pantalla, dando como resultado esta serie de negativos que luego se positivaban y se hacía este mosaico de imágenes. Por último, el desarrollo de la imagen digital en la década de los 90, esto tuvo una particular difusión en las cámaras digitales, evidentemente, hizo que la tecnología CCD fuera incorporada al mundo de la reflectografía infrarroja. Algunos sensores para imagen digital infrarroja destacaron en este sentido. Los más conocidos son los constituidos por los fotodetectores INGAAS, indio, galio y arsénico, con sensibilidades que oscilan entre los 1700, que es lo normal, hasta los 2500. Este es el prototipo diseñado y construido por Duilio Bertani a comienzos de los 90, donde el CCD estaba aquí y había un sistema de movimiento en vertical y en horizontal de alta precisión, y los que continuaron y los que se comercializaron por primera vez siguiendo este esquema son dos cámaras que son las que tenemos ahora en el museo, Apolo y Osiris, cuyo sistema interior en el fondo es básicamente lo mismo. Es un CCD con un sistema de movimiento de precisión en vertical y en horizontal, que da como resultado esta serie de tomas reflectográficas de los detalles que vamos haciendo del cuadro. Y al final pongo esta imagen como particularmente irónica. Nos quejábamos de los negativos que había que hacer, que fotografiar para lo de Van Asperen, y al final estamos casi igual haciendo tomas reflectográficas que luego tenemos que unir. Pero el resultado de la unión es muy distinto. Veis las diferentes tomas y la unión de todas las tomas ya hechas. Al final es una imagen la que obtenemos ahora de mucha mejor resolución digital, mucho más limpia y por tanto de mayor fácil lectura, tanto en el detalle como en la imagen completa. En este punto le dejo la palabra a Ana González Mozo. Bueno, esto es un detalle de lo mismo, que coge el testigo para situarse prácticamente en el presente de todo esto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jaime. Gracias, Lola, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y ahora, muy brevemente, voy a contar el origen de las máquinas que estamos, de dónde partió la idea del dispositivo que estamos utilizando ahora, que, bueno, como luego contará Jaime, es un conglomerado de cámaras, no es solo una.
En 2013, a raíz del estudio que hicimos de la copia de Mona Lisa, entró en contacto con nosotros el Departamento de Infrarrojos de la Universidad Carlos III. Ellos nos proponían como avanzar, hacer pruebas con máquinas que tenían ellos adaptadas para visión industrial para el estudio de obras de arte. Bueno, en aquel momento hicimos una serie de ensayos por la noche, yo creo que algún día nos llegamos a quedar hasta las 4 de la mañana haciendo reflectografías con sus cámaras de cuadros que siempre nos habían planteado problemas y en los que queríamos seguir viendo más. Bueno, a raíz de estos estudios seguimos varios años hablando con ellos, bueno, eran equipos caros, era muy complicado todos los trámites administrativos, hasta que al final, en 2018, junto a la Academia de San Fernando, y aquí tengo que mencionar a Iciar Arana, que fue la que nos ayudó a gestionar todo el papeleo para conseguir este proyecto, se nos concedió un proyecto de investigación I+D+I de generación de conocimiento y retos de investigación junto a la Academia de San Fernando, en el que participaba el Departamento de Arqueología Molecular de la Sorbona y Sergio Sánchez Carballido, un ingeniero industrial que ha sido clave en todo este desarrollo que tenemos ahora. Los objetivos que teníamos en principio era ver cómo estábamos trabajando en el museo, sacar el máximo partido de las cámaras que tenían para ver qué era lo que necesitábamos. Lo que hicimos fue construir una serie de lienzos patrón, pues ya después de tantos años de experiencia y a partir de todas las recetas tradicionales que conocíamos de pintura antigua, decidimos centrarnos en la pintura flamenca, italiana y española de los siglos XV al siglo XVII, aunque también ensayamos con algún material moderno como el azul de Prusia. Construimos una serie de lienzos patrón que son condiciones ideales de laboratorio. Luego en los cuadros es muy difícil que se en estas condiciones, pero en las que había distintas imprimaciones coloreadas, tanto rojas como negras, como grises, con una serie de materiales de dibujo tradicionales, como el carboncillo, la piedra negra, la piedra roja mineral, la punta de plomo, y ver qué respuesta tenían bajo los pigmentos también sobre capas de pintura tradicionales. Hemos empezado, las primeras probetas que hicimos, como veis, eran de óleo y utilizamos todos los colores. Aquí os muestro las probetas de los azules. Y lo que hicimos durante un par de años fue analizar estas probetas con las cámaras de reflectografía infrarroja que teníamos. Sergio hizo toda la medición de las curvas de reflectancia que proporcionaban o que tenían todos los materiales, tanto los de dibujo como los de pintura, que eso se tradujeron en fórmulas matemáticas que no voy a mostrar porque son un poco complicadas y bastante tediosas, pero sí conseguimos analizar qué luz era la mejor, cuáles eran las mejores condiciones de iluminación para trabajar y también qué rangos de infrarrojo podíamos necesitar, qué otros rangos de esta radiación infrarroja que no estábamos utilizando nos podían dar información. Para eso también estuvimos estudiando otras cámaras multiespectrales que estaban, cámaras de laboratorio, porque no hay ninguna en el mercado. Yo estuve viendo el escáner que tienen multibanda en el opificio de Le Pietredure, que utiliza 16 bandas de infrarrojo, pero lo que nosotros, a la conclusión a la que llegamos es que eran 4 las bandas donde nosotros obteníamos información de interés. Y bueno, pues estas son imágenes de los trabajos que hicimos. Hicimos también algunas pruebas con obras de arte, con la propia copia de Mona Lisa, con el cuadro de Gossaer de la Desis, que nos planteó muchos problemas en sus días porque tiene oro y al hacer reflectografías de oro pues tiene también muchas complicaciones. Y a raíz de ese proyecto Artec ya definimos qué dispositivo necesitábamos, vimos que no existía en el mercado y hicimos un estudio de cámaras que estaban todas dedicadas a visión por máquina, visión industrial, que podían ofrecernos todas esas prestaciones que no teníamos. Y aquí dejo a Jaime que hable de las cámaras. Bueno, este es el conjunto. En total me hacía gracia porque es, digamos, que la foto más cutre que vamos a poner aquí, pero es la más importante porque es donde se ven todas las cámaras de las que voy a hablar a continuación. También se ve aquí el trípode
el trípode móvil, que es algo esencial, ¿no?, para garantizar un solape preciso de todas las fotografías y tomas reflectográficas. Hemos venido a hablar de las máquinas y pensamos en dispositivos de imagen, pero el trípode es también una máquina que se ha financiado con los fondos europeos y es la que finalmente garantiza un resultado unitario de cada toma. Por ejemplo, en esta imagen, bueno, voy a hablar, perdón, un poquito más del trípode. El trípode móvil mide 3,5 metros por 3,5 metros en horizontal, porque al final es necesario que la captura de la imagen sea precisa y unitaria en cuadros incluso de gran tamaño como los que utilizamos en el museo. Entonces hemos creado un trípode de un tamaño un poco monstruoso, pero es el necesario, ¿no? Tiene un movimiento de alta precisión que puede ser automatizado y, lo que es más importante, puede estar vinculado con los software de los propios dispositivos para vincular las cámaras y las diferentes tomas que hace automáticamente cada cámara con el movimiento del propio trípode. Y en cuanto a este, es un ejemplo de la necesidad de automatizar el movimiento. Este es el cuadro de Bruegel, El triunfo de la muerte, y está tomado, bueno, no lo veo aquí, pero está tomado como a 300 píxeles por pulgada, tamaño real, que es una imagen más que correcta para un infrarrojo. Cuando escogemos un detalle en concreto, vemos que seguimos viendo el dibujo, apreciamos elementos técnicos que nos pueden interesar, como una doble línea de dibujo en algunos puntos, pero solo es con imágenes de alta precisión donde verdaderamente podemos centralizar lo que a nosotros nos importa, que es ver el material de dibujo, cuál se ha podido hacer primero y luego se ha repasado con otro, incluso la granulosidad del pigmento de uno de los materiales. Todo eso son temas que a nosotros pues, nos importa muchísimo. Bueno, estos son partes de las luces, ¿no? Paneles de luces LED de banda estrecha, luces de multibanda, ultravioleta, visible, infrarrojo, que vienen incorporadas en el conjunto. De la primera cámara que voy a hablar y de las que hemos adquirido con estos fondos es la llamada Phase One. Phase One, Rainbow Multispectral Image. Fase 1, imagen multiespectral, dice como del arco iris, haciendo referencia al objeto de análisis que es el arco iris del espectro, pero al espectro al modo de William Herschel, pasando a un lado y a otro del espectro, ¿no? El dispositivo tiene una cámara con dos sensores de nombres imposibles, IXH150MP y XG150MP. Los sensores son EC-MOS de alta resolución y precisión de color. La lente está montada detrás de una rueda de filtros que son los que nos van a permitir captar imágenes multiespectrales en ultravioleta, en visible, infrarrojo, a las que además hay que sumar infrarrojo y ultravioleta de falso color. Las fotos en falso color asocian un determinado rango de grises, un color específico para intensificar una determinada información. Luego veremos un caso de esto. Y también fotografía infrarroja multiespectral. Con un solape perfecto entre todas las tomas. Lo que es importante para nosotros, pues muchas veces queremos buscar en el visible un detalle técnico que vemos en el infrarrojo o ultravioleta, o al revés, o algo extraño, interesante que vemos a simple vista y que queremos estudiar en las imágenes técnicas, ¿no? Estas son dos de las imágenes y fijaros cómo es el solape, que muchas veces teníamos que hacer manualmente, es perfecto con las distintas tomas, lo que nos ayuda en muchos casos a puntualizar cosas que queremos ver, ¿no? Fijaros, por ejemplo, aquí se ve, bueno, son miles de tonterías técnicas, se ve un parte de cielo por debajo de la capucha de ese judío representado, ¿no? Y se ve que está pintado después, además de cosas del dibujo, en fin. La segunda cámara de la que vamos a hablar es la Speking FX10, a la que llamamos hiper. Es una cámara hiperespectral de escaneo lineal que opera en la región del infrarrojo de 400 a 1180. Recordar que la Phase One trabaja en estos mismos rangos, más o menos, ¿no?, del infrarrojo, y lo hace además introduciendo el visible, el ultravioleta, el falso el color. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué aporta esta cámara con respecto a la anterior? Pues es la diferencia entre lo multiespectral y lo hiperespectral. Las imágenes multiespectrales están formadas por relativamente pocas bandas de registro de longitud de onda. Antes eran 10, ahora ya lo estoy viendo publicado como 20, y no tienen por qué ser bandas contiguas, consecutivas unas de otras.
Las imágenes hiperespectrales, en cambio, normalmente están formadas por un rango mucho mayor de número de bandas, como en este caso. Aquí en la imagen hay 200, pero la cámara es capaz de coger 400. Y siempre son contiguas, ¿no? Las longitudes de onda son consecutivas. Y aquí cabe hacerse otra pregunta. ¿Es necesario tener registradas tantas longitudes de onda en una imagen? En principio podríamos pensar que no, si toda la información que necesitamos está en esas 15 imágenes anteriores. Pero si entre aquellas hubiera saltos cuantitativos de información que nos estemos perdiendo, sería necesario tener la posibilidad de saber en qué punto exacto del espectro tenemos el dato técnico que nos falta. Por ejemplo, entre estas dos imágenes están sucediendo muchas cosas, ¿no? Y no sé si veis, son diferentes longitudes de onda, no sé si son 650 y 1110, pero vemos que hay cambios que se ven aquí, hay cosas que solo se intuyen aquí, hay cambios de composición en la escena que no se ven en la otra, o al revés. No es siempre lo mejor tener una longitud de onda más elevada. Esta es la de 1700 y esta es fotografía infrarroja. Fijaros cómo aquí efectivamente se ve el estarcido del que está hecho la obra, de la que luego hablaremos, y se ve parte del dibujo. Pero hay muchos elementos del dibujo, de un dibujo a pincel, que se ven con mucha nitidez aquí, el sombreado de esta parte del basamento o de la tierra aquí, que son casi imperceptibles en la reflectografía infrarroja. La cámara tiene la posibilidad de conseguir patrones de reflectancia, un esquema de penetración en la materia de la luz infrarroja, saber en qué longitud de onda se ven cambios y si se ven en otros. Quizá esto nos puede estar hablando del proceso creativo, vinculando unos cambios con una longitud de onda. La cámara agrega una interfaz gráfica de usuario que pensamos que será muy útil, aún estamos familiarizándonos con el equipo, como restar datos donde no hay información, se puede seleccionar una longitud de onda para el rojo, para el verde, para el azul, etc. Y por último vamos a hablar de la FLIR A6700, que tiene un detector InGaAs para cubrir la banda del SWIR, lo que viene llamándose el infrarrojo cercano, y un detector InSB, un detector FLIR refrigerado con antimoniuro de indio para el infrarrojo medio hasta los 5000 nanómetros, para cubrir la banda de EMIR. Trabajando en modo vídeo es capaz de capturar todos los píxeles de una escena, lo que resulta especialmente importante a la hora de monitorizar la cámara y programar con el trípode móvil capturas de cuadros completos. Admite hasta 480 tomas por segundo, lo que nos está hablando en realidad de una máquina de utilidad incluso industrial, ¿no? Con todo esto, lo que hemos querido decir en esta visualización de las cámaras es que con estos nuevos dispositivos podemos ir de esta imagen de infrarrojo a 2600 nanómetros. En estas cuantas fotos pongo todo el espectro que hemos venido hablando de tantas imágenes hasta la radiografía, en realidad. Esta es la radiografía del cuadro, la longitud de onda más corta con la que trabajamos. El objetivo es no perder información de las pinturas que tienen ocultas. Y pondré este ejemplo práctico. Esta es una pintura de Martín Bernat que hizo en colaboración con Bermejo, donde el dibujo subyacente se ve en reflectografía, como es natural de la escuela y del pintor, pero también se ve en radiografía, ¿no? Estos son los detalles. A través de las incisiones necesitamos ver ese dibujo a través de la radiografía y, por otra parte, a través de la reflectografía, y ahora encima con todas las bandas lo veremos también en los rangos del infrarrojo. Bueno, voy a comentar algún resultado más de los que hemos obtenido en estos 2-3 meses que llevamos trabajando con las máquinas. La verdad es que son resultados muy preliminares, pero que ya han sido muy sorprendentes y sobre todo nos han dado pistas para hallar solución a problemas que teníamos desde hacía tiempo, cuadros en los que teníamos que resolver problemas. Lo primero que hicimos con las nuevas cámaras fue analizar la respuesta, utilizando las probetas que teníamos y haciendo otras nuevas, analizar la respuesta de los materiales del dibujo subyacente
a estas longitudes de onda para comparar los resultados que habíamos obtenido durante el proyecto con la Apolo y ver los límites de la información que nos podían proporcionar. Los primeros resultados, como decía, fueron bastante sorprendentes y sobre todo fue muy llamativa la respuesta del carboncillo. El carboncillo es un material negro que tradicionalmente, la teoría siempre nos dice que en reflectografía infrarroja su respuesta es negra, y nuestra sorpresa fue que mientras que en longitudes de onda más cercanas sí que era negro, a medida que nos acercábamos a la banda de los 2600 nanómetros se hacía blanco, o sea, no transparente, sino que se hacía reflectante. Entonces, esto ya fue el primer dato interesante. Yo lo consulté con un químico de la Sorbona, me decía, es imposible. Pues mira, aquí tienes las imágenes, o sea, es posible y está sucediendo así. Lo que hicimos fue comprobar que esto pasaba tanto sobre fondos negros como sobre fondos blancos reflectantes. Otra de las cosas, bueno, aquí tienen la respuesta del carboncillo, cómo se va haciendo blanca. Y aquí una respuesta sobre fondo negro, una respuesta un poco más normal hasta esta longitud de onda de una respuesta negra o grisácea y una respuesta blanca a 2600 nanómetros. En el caso de la piedra roja, donde siempre era uno de nuestros caballos de batalla, el distinguir la piedra roja, que sabemos que muchos dibujos subyacentes están hechos con ella, pero no conseguíamos verla. Bueno, pues ahora a raíz de estos últimos experimentos pensamos que podremos detectarla con las longitudes de ondas de 2100 a 2600, pero que también tendremos que utilizar otras técnicas como la fluorescencia a rayos X, de la que hablará Maite Jover en una conferencia próxima. Para nosotros es muy importante la respuesta de los materiales negros, porque siempre son los materiales más difíciles de profundizar con el infrarrojo. Y lo que vimos es que, por ejemplo, el carboncillo, que con otras lo analizamos tanto con la Phase One, con distintas longitudes de onda, pues con luminiscencia, ultravioleta reflejado, con ultravioleta falso color o con infrarrojo falso color, y también con todas las longitudes de onda que nos permitía la FLIR, para ver en qué punto el carboncillo como pintura, se ha mezclado con aceite de linaza, empezaba a hacerse transparente, y qué pasaba con el dibujo subyacente hecho con carboncillo bajo esta pintura negra. Entonces, aquí vemos cómo a 1500 nanómetros el carboncillo es visible, mientras que la piedra roja no, y a 2600 la respuesta se invierte. El carboncillo deja de ser visible y la piedra roja se ve que tiene una respuesta muy reflectante. Bueno, seguimos haciendo pruebas con todos estos pigmentos. Lo que hemos hecho ha sido hacer las probetas con los pigmentos que tradicionalmente se utilizan en pintura antigua. Y lo que les comentaba también al principio, son resultados en condiciones ideales. O sea, esto rara vez nos lo vamos a encontrar en una pintura, pero ya son datos que nos van diciendo en qué nos tenemos que fijar. O sea, qué color podemos esperar a lo mejor de la piedra roja analizada con un infrarrojo falso color. Esto posiblemente sea más sutil en dibujos sobre papel, donde no tenemos tanta superposición de materiales, pero vemos, por ejemplo, el grafito como el ultravioleta reflejado tiene una respuesta blanca. O sea, posiblemente también estas técnicas, posiblemente no, seguramente, nos ayuden también a hacer una primera valoración de qué materiales se estaban utilizando para el dibujo y para la pintura. Bueno, nosotros de momento nos hemos centrado en las probetas azules y en las probetas con los colores tierra, y bueno, pues estas son de distintas, no me voy a tener mucho en ello. Y, por ejemplo, en las probetas azules, en los resultados en los que estamos profundizando más es en la respuesta del lápiz lazuli y en la respuesta de la azurita, tanto en el infrarrojo falso color, donde ya hay mucha literatura y donde ya se ha comprobado que en falso color el lápiz lazuli tiene este tono rosado y la azurita sigue manteniendo su color azul. O en fotografía infrarroja, donde el lapislázuli es mucho más transparente, y lo mismo pasa con la reflectografía infrarroja que la azurita. Y luego cómo cambia también la respuesta de estos mismos pigmentos
sobre fondos oscuros, sobre fondos que nosotros hemos construido con negro de humo, que tiene una absorción muy importante al infrarrojo y, por tanto, suele enmascarar la respuesta de un dibujo subyacente hecho en negro. Hicimos también las tomas de las probetas, todo el estudio, con la máquina FLIR, con todas las bandas del infrarrojo, y aquí tenemos algunos resultados. Lo que vimos, por ejemplo, es que para diferenciar la azurita y el lapislázuli a través de la radiación infrarroja era mucho más útil o bien la fotografía infrarroja, donde la respuesta es muy diferente, o bien la reflectografía infrarroja con la cámara Apolo, que ahora veremos que se corresponde con lo que hemos encontrado en los cuadros. Sin embargo, trabajando con las longitudes de onda que nos proporciona la cámara FLIR, la multiespectral, las respuestas son prácticamente iguales. Esto lo que nos está diciendo es que no podemos abandonar las técnicas antiguas, o que estábamos utilizando hasta hace 4 meses. Todas las técnicas que utilizamos, todas las máquinas que estamos utilizando, algunas se hablarán en las próximas conferencias, son complementarias, ninguna sustituye a ninguna, y para hacer una interpretación de la obra muy ajustada necesitamos interpretar los resultados en conjunto. Aquí les pongo un ejemplo ya práctico de esta diferencia, de cómo se podría diferenciar o cómo nosotros podemos llegar a diferenciar la azurita y el lapislázuli a través de la reflectografía infrarroja en condiciones ideales. El cuadro de la Anunciación de Fra Angelico realmente es una probeta real en condiciones ideales, puesto que lo que tenemos es una capa de ultramar aplicada sobre una preparación reflectante que nos da esta respuesta tan clara, donde se puede ver parte del dibujo subyacente de este escalón que luego cubrió con el manto de la Virgen, y que sí que se corresponde con lo que nosotros podemos ver en la reflectografía infrarroja, y como por ejemplo en este manto del cuadro del descendimiento de Van der Weyden, aunque la capa superficial es una veladura de lapislázuli, está aplicada sobre una capa de azurita, que tiene una respuesta, absorbe más el infrarrojo y tiene una respuesta grisácea, con lo cual esta respuesta que estamos viendo en la reflectografía infrarroja del descendimiento se correspondería a la respuesta de la azurita, pero no del lapislázuli que tiene en superficie. Y lo mismo pasaría con este cuadro de Rafael. Vemos también igual la respuesta de la bóveda que está pintada con lapislázuli a la reflectografía infrarroja, y por ejemplo este manto de esta mujer en el cuadro del Pasmo de Sicilia, la respuesta grisácea que tiene se correspondería también con la respuesta que nos proporciona la cámara Apolo de la azurita. En este cuadro es muy interesante, por ejemplo, que muchas veces la vista nos engaña, o sea, que aunque para llegar a una interpretación ajustada, desde luego, no podemos perder de vista la superficie pictórica. O sea, las imágenes son muy valiosas, son muy potentes en sí mismas, pero no podemos perder de vista la superficie del cuadro, y no vale una imagen visible. Tenemos que ir al cuadro, a la propia pintura. Si nosotros observamos estos dos colores azules en el Pasmo de Sicilia, perceptivamente son iguales, son muy parecidos. Estudiados con reflectografía infrarroja, su respuesta vemos que es completamente diferente. Y esto sucede porque el manto de la Virgen está ejecutado con azurita, con una capa de azurita y lapislázuli, pero sobre una capa que lleva una capa bastante gruesa, que lleva carbón vegetal y albayalde, sobre dos capas que tienen negro. Entonces, la respuesta que estamos viendo no es la más superficial, sino que es la de los materiales que están más al interior. Bueno, hemos hecho también las mismas pruebas con las probetas de los tonos tierra, los colores tierra más utilizados en pintura antigua. Hemos hecho las pruebas con la Phase One, hemos hecho las pruebas con la cámara, con la FLIR, y hemos obtenido, y vemos cómo los resultados son bastante distintos. Y luego también estamos investigando mucho toda la respuesta que nos permite toda la información sobre la luminiscencia que nos proporciona la cámara Phase One, sobre todo en el ultravioleta y en el infrarrojo inducido por luz visible, que ya nos muestra que la respuesta
de ciertos materiales analizada con estas técnicas es muy diferente. Unas técnicas que antes había que hacerlas por separado en laboratorio y que eran muy complejas, y la Phase One en pocos minutos nos permite tener resultados sobre toda esta combinación de luminiscencias inducidas por diferentes radiaciones. Aquí vemos la diferente información que nos proporciona la FLIR de estas tierras rojas en las probetas de tierras sobre fondo negro y sobre fondo blanco, que es una situación que nos solemos encontrar en muchos cuadros y, por ejemplo, pensamos que nos puede ayudar a seguir profundizando en algunas de las pinturas que hemos investigado en los últimos años, como por ejemplo la copia de la Transfiguración, que es una copia que tiene una imprimación gris clara, que sería uno de los supuestos que estamos investigando. Lo que nos puede ayudar también es a ver por qué en este cuadro, que tiene un dibujo subyacente tremendamente nítido, como vemos aquí en estas imágenes, que combina además el espólvero con el dibujo a mano libre, porque en algunas cabezas vemos perfectamente el dibujo subyacente y en otras no lo vemos. Pues pensamos que posiblemente es que estén ejecutados los dibujos con distintos materiales y precisamente estas técnicas que estamos empezando a utilizar ahora nos van a proporcionar información sobre estas particularidades. Otro cuadro que estudiamos hace unos años con Lola fue el Rapto de Helena de Tintoretto, que está hecho sobre una imprimación prácticamente negra y en la que encontramos dibujo subyacente que tenía respuesta a la radiografía, tiene una respuesta blanca, puede ser blanco de plomo, puede ser vermellón de mercurio, pero también habíamos encontrado dibujo en negro que posiblemente esté hecho en capas intermedias, con lo cual pues es uno de los cuadros sobre los que tenemos que volver en un futuro cercano. O esta obra de Judith y Holofernes, también de la serie bíblica de Tintoretto, donde tenía muchísimo dibujo subyacente que en su momento pensamos que era carboncillo. Bueno, pues ahora veremos si analizado con la FLIR este dibujo desaparece y nos demuestra que es carboncillo o sigue manteniéndose y podemos pensar que es una piedra negra mineral. Uno de los cuadros que hemos estudiado en las últimas semanas y que nos ha proporcionado muchísima información es este Bautismo de Christoph Schwarz, un pintor renacentista alemán que estuvo activo entre mediados y finales del siglo XVI y que en 1570 se trasladó a Venecia y pensamos que trabajó con Tiziano y con Tintoretto. Antes de hacer la radiografía hicimos el estudio con la Apollo y con la cámara FLIR y bueno, lo sorprendente fue la cantidad de cosas que podíamos ver a 2.600 nanómetros que no podíamos ver con los 1.700 nanómetros de la Apollo, pero ahora, como iremos viendo, había otras cosas que se veían con la Apollo que no se veían a 2.600 nanómetros. La radiografía nos aportó datos sobre un proceso creativo muy complejo que aún estamos analizando, pero vemos que en algunas áreas, especialmente en toda esta esquina inferior derecha, la respuesta es tremendamente confusa. Aquí vemos con la Apollo, la 2600 y la radiografía, donde después de mucho esfuerzo, pues creo que conseguí ver una figura que estaba aquí de espaldas y más levantada, lo que implicaría que estas otras dos figuras están introducidas después de que esta figura estuviera eliminada y que esta está introducida al final sobre toda esta serie de cambios que se produjeron en el proceso creativo. Lo que vimos también es que había ciertos materiales que desaparecían cuando íbamos avanzando en el estudio con las longitudes de onda, cuando íbamos avanzando hacia los 2600. Por ejemplo, aquí vemos en la radiografía donde este ángel estaba mirando hacia arriba, este ángel tenía otra mano que curiosamente aparece en radiografía mientras que desaparece esta otra mano, pero sí aparece en la reflectografía con la Apollo dibujada en negro. Vemos que con la FLIR a 1190 se sigue viendo, que a 2100 empieza a perder visibilidad y casi desaparece a 2600. ¿Esto qué nos indica? Pues a raíz de los experimentos que hemos hecho con el carboncillo en nuestras probetas, lo que nos permite plantear es la hipótesis ya de que por lo menos esta mano o este brazo está dibujado con un medio carbonoso.
Y lo mismo pasa con esta mano cambiada también en la figura de Cristo. Vemos aquí la respuesta del carboncillo a 1125 nanómetros y a 2600. Y vemos cómo esta mano, que estaba pintada, vemos en la radiografía que tiene respuesta, como a 1125 se ve el dibujo subyacente, a 2055 empieza a desaparecer y prácticamente desaparece a 2600. Y esto indicaría pues, que posiblemente esté dibujada con carboncillo, que son las pruebas que tenemos que volver a hacer con los cuadros que teníamos pendientes de comprobar. Otra respuesta muy curiosa, y aquí ya está, simplemente voy a hacer un apunte sobre la fluorescencia de rayos X y la conveniencia de analizar estos resultados con los resultados de la fluorescencia de rayos X, es que, por ejemplo, hay parte de trazos o de dibujo que estamos viendo en la respuesta del calcio, en la respuesta que nos da el calcio en la fluorescencia de rayos X y que no estamos viendo en las otras longitudes de onda. Esto nos hace pensar que parte de este esbozo subyacente esté hecho con negro de huesos, que es muy rico en calcio, que no es visible con radiación infrarroja, pero sí es visible con fluorescencia de rayos X. Pues aquí vemos también la distinta respuesta, bueno, es un cuadro en el que suceden muchísimas cosas y donde vemos cómo hay cosas que aparecen con unas longitudes de ondas. Estamos jugando a apariciones y desapariciones, ver por qué aparece y ver por qué desaparece. O sea, con qué material está hecho o con qué cantidad de cierto material también podría estar hecho, que hace que esas áreas o esos miembros anatómicos aparezcan o desaparezcan. Aquí vemos, por ejemplo, también toda esta parte de los pies, que en la radiografía es muy confusa, que en la FLIR se podía ver, y la FLIR lo que nos permite también es hacer un preprocesado inicial en el que ya vemos, por ejemplo, o sea, que hay como 4 o 6 pies y que además cada uno de ellos tiene además sus cambios. Otro cuadro en el que bueno, voy a pasar un poco rápido, que también yo creo que hemos estado en alguna conferencia y que nos dio resultados muy sorprendentes, fue esta éxtasis de la Magdalena, en el que estudiamos su reverso. Su reverso está lleno de dibujos, algunos visibles a simple vista y otros solo visibles con reflectografía infrarroja. Vemos aquí toda esta parte que es invisible en una visión incluso cercana, pero que aparece en reflectografía infrarroja hecha con la Polo, mientras que todos estos dibujos hechos con tinta desaparecen en la reflectografía infrarroja. Los estudios que hicimos de este cuadro, bueno, nos permitieron ponerlo en relación con los estudios que se hacían en la Academia de los Carracci. O sea, esto es una hoja de dibujos hecha en la Academia de los Carracci. Vemos la gran semejanza que tiene con el esbozo que hemos encontrado en el reverso, que además tiene relación con los ejercicios de dibujo que se hacían en el taller de Leonardo. Vemos incluso la oreja, que es muy cercana. Lo que hicimos, bueno, pues a mí con este cuadro todavía tenía dudas, volvimos a pedirlo cuando nos trajeron las cámaras nuevas y lo volvimos a estudiar con todas con la Phase One y con la FLIR. Vemos, y sobre todo este cuadro ha sido muy interesante ver cómo materiales que a simple vista, como nos pasaba en el Pasmo de Sicilia, son iguales, tienen una respuesta muy diferente según con la longitud de onda con los que los estudiemos. Estas máquinas también, y esto sí quiero también incidir en ello, son muy ricas, nos proporcionan imágenes muy ricas en información espectral y espacial, lo que nos permite hacer procesamiento de imagen muy afinado para extraer de ellas todas las características que contienen. Y como decía antes, están siendo muy interesantes todas las imágenes que obtenemos a través de los fenómenos de luminiscencia. Sabemos por aquí cómo se pone en la luminiscencia infrarroja inducida por luz visible, cómo se pone de relieve todo el dibujo subyacente hecho tanto con piedra negra, en este caso, como con tintas que posiblemente sean ferrogálicas. Aquí tenemos otro ejemplo también de cómo ya nos dice todas estas imágenes en un primer momento que los materiales que estamos viendo que no son los mismos o no están utilizados con la misma concentración. Esto se hace muy claro en estas dos cabezas que están pintadas al óleo, como en alguna de las imágenes desaparecen. Se quedó colgado esto.
Bueno, este es otro de los ejemplos de unas caras y que se ven a simple vista dibujadas con tinta. Aquí vemos esta cabeza y como en el infrarrojo falso color y en la reflectografía infrarroja lo que nos están mostrando es que la tinta con la que está dibujada, que es muy poco visible, tiene diferente composición. Sabemos este perfil que es visible en el infrarrojo y que es visible en el infrarrojo falso color, y este otro perfil que aparece por aquí solo es visible en la fotografía en falso color, lo que nos está indicando que es un dibujo a pluma, es un pequeño esbozo, pero que está hecho con dos tintas diferentes. Otros dibujos se mantienen visibles con las dos técnicas de análisis, por ejemplo, la piedra negra, con la cámara FLIR, estos dibujos que tenemos aquí en la esquina superior derecha, pero hay otros que desaparecen. Estos se mantienen y estos vemos como con la reflectografía con la Apolo son visibles, pero sin embargo con la FLIR están desapareciendo. ¿Qué nos dice esto? Pues que no están dibujados con el mismo material, que posiblemente estos dibujos que vemos por aquí estén dibujados con carboncillo y estos con piedra negra, lo que incide un poco en la idea nuestra inicial, que es una tabla en la que se hicieron ejercicios de dibujo en diferentes momentos y posiblemente también por diferentes personas. Aquí vemos otro ejemplo de cómo esta caricatura que aparece con la Apolo y aparece también la luminiscencia inducida con luz visible, desaparece con la reflectografía infrarroja a 2600. Y ya para terminar, os les muestro también otro ejemplo del mismo asunto que estamos investigando ahora, como materiales aparentemente iguales tienen respuestas muy diferentes a otras radiaciones. Como por ejemplo estas dos caras. Esto sería el infrarrojo falso color, donde además nos permite ver superpuesto el dibujo a tinta que desaparece con la reflectografía infrarroja. Y luego tenemos esta pequeña cabecita, vemos la respuesta tan distinta que tiene con las distintas bandas de radiación, luz visible, esto sería la luminiscencia inducida por luz ultravioleta, el ultravioleta falso color, infrarrojo falso color, reflectografía infrarroja, y vemos que aquí hay unos trazos rojos que la respuesta del hierro a la fluorescencia por rayos X, nos está diciendo la fluorescencia por rayos X que está ejecutado posiblemente con una tierra roja, cuando podría parecer a lo mejor que es vermellón. Todo esto, bueno, pues implicará más análisis. Tenemos que pedir también al laboratorio de química, Maite, que analice los carboncillos con los que hemos hecho las pruebas para ver por qué se ven diferentes y por qué desaparecen en reflectografía infrarroja. Y nada, simplemente incidir en que, como están viendo, todas las técnicas que utilizamos son necesarias y que no podemos abandonar las máquinas que estábamos utilizando hasta ahora. Por último, vamos a poner, al modo que ha dicho Ana de la transfiguración, que ha dicho un cuadro muy estudiado y que se va a volver a estudiar para sacar más conclusiones. Es lo mismo que nos pasa con esta tabla de Alejo Fernández, del que voy a esbozar un poco el estudio técnico, incluso un poco histórico en general, para que veáis el ámbito de nuestro trabajo, digamos, diario. Alejo, un pintor alemán, trabajando en Córdoba y luego en Sevilla, y parece que con estudios en Italia, es decir, es esa mezcla del Renacimiento español tan interesante. Se hizo la documentación ya en los años 90 y se vio que era interesante y se introdujo incluso la exposición del trazo oculto como una de las dos piezas que se expuso de forma gigante. El cuadro mide apenas 70 centímetros de alto y se expuso a 2,5 metros. Esta es la reflectografía y este es la información que se ve y que ya conocíamos antes de aplicar estas nuevas técnicas, que es una técnica del estarcido, que es una de las herramientas. Nosotros, al hacer dibujos subyacentes, estamos descubriendo dibujos de personas de las que no conservamos ningún dibujo exento.
es de el propio Van Asperen, y todo su grupo de estudiosos de los dibujos subyacentes. Verdaderamente, cuando se descubrió las nuevas técnicas y las posibilidades que tenía, se quedaron asombrados, porque de la mayoría de los pintores no se conservaban dibujos exentos, y de pronto teníamos o íbamos a tener un catálogo enorme de dibujos para simular. Bueno, no son dibujos sobre papel, pero sí podíamos entender y acercarnos a la concepción que ellos tenían del dibujo. Pues de Alejo Fernández no se conserva ningún dibujo, pero sabemos que de este cuadro de la flagelación que está en el Prado, probablemente el propio Alejo hizo un dibujo exento que luego agujereó en los contornos, que esa es la técnica del estarcido. Aquí he traído un dibujo estarcido para que lo veáis, y un detalle. Agujereó en los contornos, le dio la vuelta al dibujo, esparció carbón, y al quitar el dibujo se quedaron todos estos puntitos que se ven en la reflectografía. Es un cuadro inspirado en grabados alemanes, a su vez también en grabados de Durero. He traído este ejemplo aquí, que es inédito, de cómo se ha inspirado en este martirio de San Juan Evangelista, en la figura de Herodes, o en estos personajes que están aquí contemplando el martirio y contemplando la flagelación. Bueno, esta fue la reflectografía, y ver cómo el estudio del dibujo subyacente en general puede cambiar en algunos aspectos la interpretación de las pinturas. De ahí la importancia que tiene el trabajo del gabinete técnico con respecto a otros departamentos de restauración, por supuesto, para darles información, pero también los departamentos de conservación, donde nosotros todas las cosas que descubrimos las hablamos con los historiadores del arte y las compartimos. Por ejemplo, aquí el cambio en la cabeza de Herodes, que estaba mirando, interpelando con la mano en primer lugar a estos personajes de aquí, que a su vez señalan la flagelación. Pues veis aquí el cambio, y la mano, que no es tan visible, pues de alguna forma te está cambiando la percepción del cuadro, ¿no? Herodes no está asumiendo la flagelación, sino que está mirando a los judíos, que son los verdaderos responsables de la flagelación, que es algo que tiene que ver con la representación simbólica de un ciego enfrente justo de los judíos. El cuadro también, a su vez, está inspirado en un grabado de Bramante, el grabado Brevedaris por el nombre que lo grabó. Y fijaros, aquí está, claro, el grabado estaba copiando el dibujo de Alejo perdido, estaba copiando exactamente este grabado. Al darle la vuelta al dibujo para hacer el estarcido, sería así, ¿no? Se le dio la vuelta, pero era así. Y después, como conclusión, es un poco lo que ha dicho Ana de la transfiguración. Todas estas informaciones nuevas que nos están llegando nos van a mí ya, con los datos que hemos obtenido de este cuadro, me ayudan a pensar que hay dos procesos del dibujo que hasta ahora no se había determinado así en este cuadro de Alejo. Uno, una vez pasado el estarcido y repasado el estarcido con un material que pensamos que podría ser incluso tinta, porque tiene una menor densidad de oscuridad en el trazo, y un repaso final a pincel donde hace una serie de cambios. Pero fijaros cómo ya, como os enseñé antes, hay cosas del dibujo que se ven perfectamente en una longitud de onda y no se ven en otra. Os pongo otro detalle. ¿Ves? Esta es la reflectografía que antes teníamos, y fijaros con la nueva cámara multiespectral la cantidad de dibujo y de información que estamos viendo en esta nueva imagen, trazos de sombreado que prácticamente no veíamos, o detalles de sombreado, incluso de elementos que han sido dibujados y que luego han desaparecido en el cuadro final, que también nos estábamos perdiendo. Pues esta imagen también, realizada con luminiscencia visible inducida por luz ultravioleta, también nos está aportando una información que antes no teníamos. Y como conclusión, antes contábamos con estas tres imágenes, visible, radiografía y infrarrojo, y ahora tenemos un abanico de información que incluso Ana también estaba comentando, que no se podía hacer los trabajos definitivos sin contar con la fluorescencia de rayos X, con lo cual
bueno, vamos a tener mucho más trabajo, pero también mucha más información. Yo creo que esa es la clave de las nuevas herramientas que tenemos. Y nada más por mi parte, no sé si... Sí, nada, yo como conclusión y ya para cerrar, pues que efectivamente pues el tiempo de trabajo para nosotros sea más que quintuplicado, porque hay procesos que son larguísimos. Es verdad que estamos obteniendo muchísima información y sobre todo vienen a incidir en lo que yo creo que decimos en casi todas las conferencias, que los procesos creativos no son lineales, que no es preparar el cuadro, dibujar y colorear, sino que vamos viendo cómo se dibuja. En muchas etapas se dibuja con materiales muy diferentes que ahora mismo estamos ya empezando a poder distinguir y que nos están dando otra imagen muy distinta de cómo era el trabajo de los pintores y de sus talleres en pintura antigua. Nosotros, bueno, pues la que estudiamos desde la Edad Media hasta el siglo XVII, XVIII. Y con esto yo creo que... Muchas gracias. Que muchas gracias.